la que pasó, la que pasaron ellos. La idea es, bueno, cómo empezamos a buscar salidas, ¿no?, a todo esto, porque sabemos que la justicia, y Marcos lo sabe, y funciona, y funciona si hay presión social. Si no, no hay justicia. Si no hay quien meta presión a los jueces prefieren no modificar el status quo, ¿no?, lo que está pactado, lo que plantean los poderosos y los estados, los gobiernos. Entonces, ¿cómo construimos esa presión? ¿Cómo construimos esa presión sistemáticamente? ¿Y cómo construimos ese poder popular para poder ejercer un real control sobre todo esto? Tan difícil, ¿no? Porque esto nos vienen metiendo en miles y leyes y cosas, y venimos muy atrás nosotros como pueblo en esto de cuidarnos, de protegernos, de cuidar a los pueblos y a los territorios de los que somos parte, porque los pueblos somos parte de esa naturaleza, y bueno, y en eso de empezar a buscar la vuelta, digo, empezamos ya en el 2015, bueno, esto viene mucho antes, ¿no?, la lucha de los pueblos resistiendo los modelos extractivistas, porque acá solo hablamos de la contaminación que generan los agrotóxicos o agroquímicos, biocidas. Vamos, ahí está, lo aprendió, vamos. Y digo, después está la megaminería, el fracking, bueno, los pinos y los eucaliptos que también se fumigan. Y aparte en los pueblos están los silos, ¿no?, adentro, porque los pueblos ya han crecido y los silos quedaron adentro de los pueblos, y los silos también los fumigan, y también es una locura en la que estamos viviendo, y bueno, quedamos muy atrás como pueblo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar un poquito la historia? Y pensamos en que una de las salidas, en el 2015 armamos una carpa y nos instalamos una semana en el obelisco. Hoy a los pueblos originarios no lo dejan ni armar un gazebo en frente a la corte. Bueno, nosotros instalamos una semana desde la CTA y desde lo que fue la multisectorial. En ese momento nació la multisectorial anti-extractivista, planteamos, y empezamos a discutir la soberanía, porque si uno no es soberano, si uno no puede decidir sobre el destino, y hablamos de los distintos niveles de soberanía, porque presentamos una muestra que se llamó la muestra de la soberanía, donde hablábamos de la soberanía de los cuerpos, la soberanía individual, que uno pueda decidir, y esta discusión se dio fuerte, ¿no?, en el tema del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, eso de poder decidir sobre lo que sucede las mujeres en sus cuerpos, en su territorio cuerpo, pero a la vez tenemos que discutir cómo somos soberanos en las decisiones de nuestro pueblo. Hoy estamos a muy poquitos días, a 2 días, 3 días de una primaria, de una votación, y la verdad que estamos totalmente complicados, pues sabemos que vamos a votar algo y no va a cambiar en demasía nada, porque además este extractivismo, este saqueo, esta contaminación es política de Estado, se ha convertido en política de Estado en la Argentina. No existe grieta, como planteaban recién, para el tema de los agrotóxicos, de este modelo de desarrollo que nos han impuesto con sangre, con mucha presión. Desde, yo planteo 75, Rodrigazo, dictadura, rompiendo cualquier tipo de resistencia de nuestro pueblo, ¿no?, rompiendo a todos los que pensaban que la salida era desde lo cooperativo, lo solidario, y que podíamos tener un proyecto de desarrollo autónomo, donde nosotros como pueblo que habitamos, parece hasta un chiste, ¿no?, que no podamos, habitamos un territorio del que nos han desposeído.
En los 90 nos dijeron que había que regalar todo. Que si no lo querían aparte, le pagábamos para que se lleven, ¿no? Los servicios, las empresas. Todo lo que fuimos construyendo con el pueblo, ¿no? Construcción de nuestro pueblo en muchos años y muchas construcciones. De un día para el otro dijeron que no era nuestro. Que pasamos de ser dueños a clientes. Y que aparte en todo este proceso quieren que paguemos esos productos que se producen con la infraestructura que pagamos entre todos y con eso que sale de nuestra tierra, y como si viviésemos en Japón. Entonces quieren que paguemos. Y bueno, para sintetizar, 2019 armamos la campaña Gane quien gane, gobierne quien gobierne, con Norita Cortiña, con Marta Maffei, con un montón de cumpas diciendo que más allá, en esto tomamos una campaña hecha por algunas asambleas en su momento, pertenecientes a la UAC, a la Unión de Asamblea de las Comunidades, y planteamos eso, gane quien gane, gobierne quien gobierne. Nos poníamos a pensar, decíamos, ninguno de los que tiene posibilidad de ganar va a cambiar la historia, entonces empecemos a nosotros, desde nuestro pueblo, empezar a fijar la agenda de los pueblos y la agenda de los territorios, vuelvo a decir. En esto hacemos una diferenciación, pero la verdad que somos parte de ese todo, ¿no? De ese ecosistema. El ser humano es un animalito más, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces hay que marcarlo, ¿no? Esto de decir socioambiental. Somos parte del ambiente, pero bueno, a veces hay gente que cree que el ser humano está separado del ambiente, ¿no? Y el ambiente es un recurso para que el ser humano viva, resuelva sus necesidades y deseos. Y en el 2000, bueno, pandemia de por medio, 2021, enero del 2021, febrero, nos empezamos a juntar por Zoom, porque no nos permitían juntarnos de otra forma. Y surgió esto de convocar a muchas, a los que estábamos acostumbrados a ver en ponencias, ¿no? A Marcos, a Miriam Gorba, de las cátedras de soberanía alimentaria, a un montón de asambleas, a discutir política en voz alta, dijimos, ¿no? Entonces nos juntamos los viernes, 3 minutos, 5 minutos cada uno, y íbamos haciendo esto que planteamos el diálogo de saberes. Y en eso, largas charlas, imagínense, varios viernes de enero, febrero, y fuimos concluyendo que el agua era el eje que nos juntaba a todas las luchas, a todas las resistencias. El agua es vida, pero a la vez es muerte. A mí me tocó ver en México como un río, el río Santiago, en la población del Salto, tiene un salto importante ahí, y cae una espuma blanca, y esa vuela por el aire, cae en los autos y los marca. Y ese río que le dio vida a esos pueblos y le dio el nombre a ese lugar, terminó siendo, hoy los está matando, hoy los está enfermando, tiene un montón de enfermedades de todo tipo, de riñones, de cáncer. Y la enfermedad, aparte, muy loco, porque allá si vos te enfermás, no tenés salud pública, entonces vos te enfermás de riñones y comprometés y te endeudás, tenés que sacar un crédito y te endeudás a toda tu familia para capaz no curarte nunca. Y bueno, esa agua que nos juntaba, decidimos armar una campaña para plantear esto, la necesidad de poner en evidencia algo que debería ser totalmente evidente, ¿no? Que si no hay agua no hay vida, y que si pasamos más de 48 horas sin tomar agua, se empieza a deteriorar fuertemente la salud. Fíjense que, bueno, siempre que se hacen huelgas de hambre, se hacen agua de hambre líquida, con líquido. No se come solo, pero si uno decide la huelga de hambre seca es porque esa muerte. Y en ese sentido, armamos esta campaña plurinacional. El 22 de abril del 2021 hicimos un lanzamiento a
algunos poquitos nos juntamos en el Congreso, porque es el lugar donde veníamos a plantear esa necesidad de que nos escuchen. Y en todo el país, hicimos un lanzamiento en todo el país donde planteamos esto, que el agua era el sujeto de nuestra política, con la que queríamos profundizar y trabajar. Y ahí empezamos a hablar, primero hablamos en un conversatorio sobre soberanía del agua, en un segundo conversatorio hablamos de la gestión pública del agua, entender cómo eso que a veces nosotros es mágico, abrimos la canilla y llega el agua, bueno, cómo se administra públicamente el agua en nuestro país. Después tuvimos un intercambio con México, con la gente que yo había participado allá del Toxitour, que fue una caravana que se hizo por 6 de las regiones más contaminadas de México, para mostrar esto, que después lo charlamos también en un conversatorio específico del mal desarrollo. A veces nos hablan de la lluvia de inversiones, de la necesidad de que firmemos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio lo que hacen es multiplicar geométricamente la explotación, el saqueo, la precarización, la enfermedad, los pueblos enfermos, todo geométricamente. Es decir, en México, en una sola región, en un municipio, tenían 6 caleras, tenían agroquímicas, industrias agroquímicas, tenían problemas de todo tipo, poco territorio, ¿viste? Que acá lo más extensivo, bueno, ya todo intensivo. Y después empezamos a hablar de megaminería, hablamos del fracking, hablamos de las distintas actividades económicas que generamos los seres humanos, que producen, destruyen o contaminan el agua. Entonces hablamos de megagranjas porcinas, hablamos de fracking, de megaminería, de agrotóxicos, hablamos de industria. Hicimos 3 conversatorios sobre la contaminación industrial, porque a veces también hay esa extorsión, ¿no?, de las industrias. Dicen, bueno, yo hoy trabajo, pero me dejas hacer lo que quiero, entonces tiro el agua como venga a los arroyos, hago... Y hay una extorsión en ese sentido también muy fuerte. Y hablamos de muchas actividades que contaminan, y después nos pusimos a hablar de las cosmovisiones, cómo veíamos al agua y la defensa del agua desde distintas visiones, ¿no? Porque vivimos, nuestra campaña se llama Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. ¿Y por qué decimos plurinacional? Porque en el Estado argentino, en el territorio que hoy compone el Estado argentino, lo componemos una multiplicidad de nacionalidades y de etnias ¿no? Y entonces queríamos ver todas las opiniones. Entonces empezamos con las cosmovisiones originarias, nuestros pueblos originarios, preexistentes. Hicimos 2 conversatorios sobre ecofeminismo. Le pudimos hacer esto que nos permite la tecnología, hacer una entrevista a Vandana Shiva desde la India, y Florencia Santucho desde Italia, y acá Katia Aleman desde Buenos Aires, y esas cosas que estuvo buenísimo. Y después armamos también un conversatorio de jóvenes desde todos los territorios del país. Hablamos de un encuentro de niñez y adolescentes, de niñeces y adolescencias. Hicimos un encuentro de comunicadores, de documentalistas, de credos. Invitamos a las distintas religiones a que nos digan cómo es esto, cómo lo cuidamos, de dónde, qué lugar ocupa el agua dentro de sus creencias. Y ahí hubo un montón de distintas opiniones y diálogos, saberes en ese sentido. Y después también hablamos de soberanía energética, porque también planteamos propuestas, ¿no? Como lo que no, y bueno, tratar de empezar a ver lo que sí. Y también en lo que no vimos cómo influía, esto que decía antes, los tratados de libre comercio y la deuda externa en condicionar el modelo productivo que vamos implementando para que, y todo eso cómo repercute en la calidad de nuestra agua. Fíjense que el 70% del agua potable o del agua dulce, no potable, el agua dulce de nuestro país está contaminada.
contaminado. Es un tema que es terrible y lo que cuesta en algún punto todo el tema de la purificación. Y lo que hablaba hace un rato de la purificación que se hace. No se le quita, no se le detecta ni se le quita ni agrotóxico ni ninguna cuestión que no vaya sobre una purificación muy básica del agua que tomamos y con una contaminación enorme. Y vimos deuda externa y después ya dijimos, bueno, ¿cómo salimos de todo esto? Porque si no todo es complicado, la foto no ayuda, ¿no? Entonces dijimos, bueno, creímos que una de las salidas era más y mejor democracia, que es donde nosotros creemos que podemos incidir como pueblos. Y de ahí surgió la necesidad. En su momento hicimos 2 conversatorios, uno a nivel latinoamericano, de experiencias de democracia directa y semidirecta en nuestra Latinoamérica. Participaron de Costa Rica, de Ecuador, de Uruguay, me estoy olvidando algunos más. Y después vimos la Argentina, ¿no? Y ahí vimos las experiencias en Misiones contra las megarepresas, las consultas que se hicieron contra las megarepresas en Misiones, que eso viene parando en gran parte post Yacyretá, porque ahí como que fueron dándose cuenta de los daños que generaban las megarepresas para la biodiversidad, para la vida en general. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y ahí empezamos, también vimos Esquel, Loncopué, la experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza también del 2001, donde se hizo una consulta donde se juntaron más de 3 millones de votos. En ese momento se planteaba la asignación universal por hijo y un seguro de empleo y formación para los ocupados. Fíjense, 2001, y el tema de una jubilación digna se planteaba. Y bueno, después de todas esas experiencias empezamos a cranear esta posibilidad de uno de los instrumentos que nos da la Constitución Nacional modificada en el 94 es la iniciativa popular. ¿Qué significa esto? Que el pueblo, la ciudadanía, juntando el 1,5% del padrón electoral de los nacionales, de las elecciones de diputados nacionales, es decir, solo pueden firmar los argentinos y argentinas y los nacionalizados, ¿no? Por opción. Pero no pueden firmar esta iniciativa los argentinos, los radicados, aunque van a ser víctimas del agua, de lo que suceda con el agua igual, porque habitan estos territorios y viven en estos territorios, pero bueno, es bastante restrictivo. Por un lado, está bueno esto de poder presentar un proyecto propio, un proyecto que a la vez obliga al Congreso de la Nación a tratarlo en un año legislativo y tienen aparte la obligación de tratarlo tal cual se presentó, a diferencia de lo que pasó con la ley de humedales, que ahí tuvimos una trampa, ¿no? Porque hubo un proceso ultra consensuado de construcción de ese proyecto de ley, después llegó a la Cámara de Diputados y el diputado que la presentó, para conseguir 2 o 3 aprobaciones o apoyos más dentro de la comisión, de las comisiones, le sacó artículos sustanciales. Entonces, lo que también genera esto es que el Congreso tenga la obligación de tratarlo tal cual se presentó. Obviamente no tenemos garantía de que se apruebe. Y aparte, tanto la ley de humedales como la ley del agua que fuimos construyendo, porque se empezó a construir desde diciembre del año pasado, todos los, o martes o viernes, depende la semana, pero por muchas semanas, este proyecto de ley colectivamente. Y lo coordinaron Marta Majay, la redactora, entre otras tantas cosas, Marta, la redactora de la ley de glaciares, y Silvia Ferreira, una compañera que es asesora en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y con la participación de un montón. Empezamos con 24 artículos y terminó siendo una ley de 48 artículos,
donde opinaron desde biólogos, las comunidades originarias, abogados de las comunidades. Fue, la verdad, que hicieron magia. Marta, para poder lograr juntar todos esos saberes en una ley sola, en un articulado. El fiscal Gómez planteando toda la parte más de la posibilidad de que esto sea punitivo también, y el acceso a la justicia. Porque, ¿qué pasa? El artículo 39 de la Constitución y la ley reglamentaria lo que fija es que uno no puede legislar de esta forma sobre ninguna cuestión impositiva, corregime Marcos, por favor, impositiva, que tenga que ver con cuestiones penales y que tenga que ver con presupuesto, ¿no? No podés decidir sobre cuestiones presupuestarias. Entonces, todo va como que hay un montón de restricciones. Y aparte hay un montón de restricciones en cómo financiar esta iniciativa. No podemos recibir aportes de ningún sindicato, de ninguna organización empresarial, ni profesional, ni del Estado, ninguna oficina. Es como que... Y es en papel, ¿no? Y esto obliga a juntar en este momento, por el presupuesto que hoy... por el presupuesto, no, por el padrón que hoy se maneja, alrededor de 550.000 firmas. Firmas en papel, ¿sí? Firmas. Dice es en papel, son firmas en papel. Firmas en papel, que aparte la gente que firma sabe que esto va a ser sometido. El primer paso que tuvimos que pasar, que ya prueba superada, que no fue fácil, fue que la Defensoría, que tanto quiere acá... Tenés que mandar la gran Patricia Bullrich para juntar guita. ¿Qué hay que hacer? No sé cuál hizo, pero además, lo que después lo charlaremos también con Marcos, ¿no? La ley fija, además, pesos. Uno no puede conseguir aportes de más de 50 pesos. Fija 50 pesos en un país donde tenemos tanta inflación, fija que no puede haber aportes superiores a 50 pesos por... Y porque no modifican, no actualizan. No, es lo mismo que la multa que tenés si no votás, que estábamos mirando ayer, es de 80 pesos. Bueno, esta es la planilla. Nosotros logramos que la Defensoría del Pueblo, porque ¿qué fija la ley? Que es la tarea de verificación de la legalidad de la planilla, es decir, la planilla que haga un resumen de la ley, tiene que decir quiénes son los que patrocinan, los que promueven las organizaciones promotoras del proyecto de ley. Ahí también tuvimos que salir a buscar, porque la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida era una cuestión, era un sello, una construcción colectiva, pero no es una ONG o no tiene Una personería. fundación. Entonces tuvimos que salir a buscar, entonces, quiénes fueron las que son promotoras en representación de la campaña. Son la Fundación Chepibe, la Fundación de Ayuda a la Niñez Chepibe, desde Fiorito, de Villa Fiorito, donde militamos hace muchísimo tiempo, y el Servicio Paz y Justicia, que conduce el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Entonces, logramos que nos aprueben. Primero, la ley dice que la función de verificación es del defensor del pueblo de la nación. Hace 15 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación, desde que se fue Mondino, cordobés, para participar electoralmente en su provincia, quedó vacante. Y obviamente ningún gobierno le quiere dar a un organismo, porque es un organismo que te da, si lo haces concienzudamente, te da un montón de poder. Entonces, la Defensoría del Pueblo dice, sí, ustedes presenten, está todo bien lo que están haciendo, pero la ley dice que es el defensor y no la Defensoría la que tiene que verificar. Entonces, justo había una causa anterior de un grupo de abogadas y abogados que están planteando una iniciativa popular para separar la Iglesia del Estado. Y ellos en primera instancia les habían dicho que el artículo 6º de la ley reglamentaria era inconstitucional, el que fija que la función de verificación es del defensor del pueblo.
pero no dijo esa primera instancia judicial quién se tenía que hacer cargo de esa función. Entonces apelaron. Y ya en Cámara, y ya con un tiempo, estaba pendiente desde el año pasado, con un tiempo, la decisión de la Cámara. Y bueno, en Cámara, ahora después, una semanita y pico después de que nosotros presentamos, no pasó más de... en primera instancia, al poquito tiempo que lo presentamos a toda la documentación, porque hay que presentar los fundamentos de la ley, el proyecto de ley y la planilla. Y al poquito tiempo, a la semana, nos dijeron que no podían esto, que no era función de ellos, de la Defensoría, sino que el defensor, y no podían expedirse. Y bueno, y justo salió el dictamen de la justicia en segunda instancia, en la Cámara, donde plantea que la función de verificación la tiene que hacer la máxima autoridad del organismo que exista. Hoy es un subsecretario, tiene un secretario general, subsecretarios, bueno, pero no está ni el defensor oficial ni ningún defensor adjunto, porque existían algunos adjuntos que se hagan cargo de esto. Y bueno, la justicia salió a decir que la Defensoría tenía que, para este caso en particular, pero bueno, la Defensoría lo tomó y dijo, bueno, si es para este caso en particular, para todos los casos, entonces salió la verificación de la primera iniciativa y después a la semana salió lo nuestro. Así que ya hace unos 20 días, menos de un mes, tenemos la verificación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, diciendo que es legal lo que estamos por encarar, y bueno, y ahí ya estamos empezando a salir a buscar firmas. Lo que estamos en esta etapa es principalmente en armar la red, ¿no? Porque tenemos que conseguir además esas firmas en por lo menos 6 provincias. No es que uno en Matanzas si se pone a juntar las 550.000 firmas, y bueno, no, necesitamos juntarlas en 6 provincias del país por lo menos. Y la idea nuestra es, a ver, porque la principal idea de esto es el caminar hacia, el transitar, el trabajo de concientización que nos va a generar que uno, para poder salir a convencer al vecino, a la familia, en la plaza, tiene que por lo menos leer el resumen de la ley, entender de qué se trata, a dónde apunta, leerse la ley y salir a explicar. Y ese laburo cara a cara que nos obliga, la firma en papel, genera eso, que uno lo tenga que charlar. Eso genera ese proceso de concientización que es al que nosotros apuntamos, porque hay un montón de leyes, hay muchos que cuando nosotros decíamos presentar un proyecto, dicen, hay un montón de leyes, en Argentina tenemos un montón de leyes, pero nadie las cumple. Bueno, las leyes que tienen raigambre en la comunidad, donde la comunidad la participó, la militó, esas son las que se hacen cumplir. Y yo siempre doy el ejemplo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy las que garantizan que esa ley se cumpla en los hospitales, que se haga, son las mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres que militaron y que pelearon esa ley. Entonces nosotros creemos que si generamos ese nivel de conciencia, ese apoyo popular, es importante que la podamos hacer cumplir. Pero por otro lado, aparte, hacerle ruido al sistema ¿no? Hoy tenemos, los que vivimos dictadura, decimos no, estamos en democracia. La democracia es mejor que la dictadura, obvio, pero hoy nos metieron en esto de una democracia delegativa, representativa, y donde en general le damos un cheque en blanco cada 2 años a gente que no tiene ninguna obligación de cumplir con lo que prometió. El innombrable dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces, lo que nosotros creemos hoy es que la salida no es un salvador mágico, el diablo que aparece ahí diciendo la libertad avanza, sino empezar a empoderar a los pueblos, empezar a pelearla. Y entendemos que la única forma de garantizar de que en serio cuidemos el agua y que se garantice este bien es a través de la participación de la gente. Y el proyecto de ley trata sobre distintas cuestiones. El primer artículo ya nos generó bastante charla y discusión porque dijimos que
y esto es un aporte en general, principalmente de las comunidades originarias, que el agua es un ser vivo sujeto de derecho. Lo primero que decimos, según entienden las comunidades originarias y otros entendemos que es así, pero a la vez cumple este doble error, porque decimos aparte, el agua es un derecho humano y de los ecosistemas en general, es decir, de la vida en general, porque no solo sobreviven el agua para los seres humanos, sino que todos los que vivimos en el territorio, animalitos, plantas, todos dependemos de la calidad del agua. El agua contaminada en Veladero, en San Juan, en Hacha, les destruyó la producción de cebollas. Ellos eran exportadores de cebollas y las plantas cuando riegan me mostraban las hojas todas blancas, las hojas de las plantas, porque viene el cianuro. Lo que tiene es, aparte, que libera metales pesados, entonces hay mucho más cosas que dañan igual o más que el cianuro mismo. Y después hablamos también del acceso a la justicia, y dijimos que uno, lo que fija la ley es que uno puede presentarse a litigar en la justicia sin necesidad del patrocinio de letrados. Y algunos abogados y abogadas dijeron, bueno, pero esto les quita derecho a la gente, pues van a presentarse. No, hoy lo que suele suceder, que está pasando en Jujuy actualmente, es que los abogados y abogadas, en muchos casos, hay casos prestigiosos y que son muy valorables, pero en muchas provincias, si vos litigás en contra de la minera o en contra de la Universidad de Tucumán, que es parte del negocio minero, y no trabaja más. Entonces es muy difícil a veces conseguir patrocinio de letrado. Entonces, uno como ciudadano pueda presentarse directamente a la justicia. Después el tema del acceso a la información pública, que existe en la ley también, pero lo reafirmamos. Lo mismo que reafirmamos también el tema de la protección a las defensoras y defensores del agua, ratificando lo que plantea el Acuerdo de Escazú. Planteamos obviamente que la ley plantea que el agua no se puede privatizar ni parcial, ni total, ni parcialmente, y que cualquier cuestión que tenga que ver con una modificación sustancial del agua tiene que ser sometida a una consulta previa, informada y vinculante. Porque ¿qué nos pasó en Mar del Plata con el tema, en Mar del Plata, en nuestro país, con el tema de la instalación del fracking que quieren hacer, ya están avanzando en la extracción de petróleo frente de la costa bonaerense? En la consulta que se hizo, ¿cómo se llama? En la audiencia pública, el 90 y pico %, solo las empresas creo que fueron las que hablaron a favor de la explotación, y todo el mundo votó en contra, habló en contra, y días y días de audiencia, y el Ministerio de Ambiente dijo, está para adelante, aprobada la audiencia pública, vamos y avanzamos con el proyecto de exploración. Entonces decimos que esto tiene que ser vinculante las consultas, y que no solo tiene que ver, porque en esto lo planteaban recién los Pumpas también, esto de que el agua no tiene fronteras. En la Constitución del 94 se dividió el país en pedacitos, en muchos pedacitos, con un falso federalismo, y dijo que cada provincia era dueño de sus recursos naturales y que se arregle como pueda, con lo que tiene, que se arregle como pueda. Esa fue en medio de la lógica de los 90. Pero el agua, esa diferencia de una montaña, donde el mineral está ahí, no se mueve, y es parte de ese territorio, el agua circula. Entonces, circula con la lluvia, circula con los ríos, circula con una provincia puede ser dueña, una provincia, el pueblo de esa provincia, no el gobierno de esa provincia. A veces los gobernantes creen que son dueños de la provincia, y el agua circula por todos lados. Entonces no se le puede poner frontera. Entonces es un problema, y como lo plantearon muy claramente a nivel judicial, el tema es una cuestión federal, porque plantea que es un tema que no tiene que ver con los territorios de cada provincia, sino que tiene que ver con la cuestión de todos. Y Perdón, ¿cuál es la idea entonces con la empresa Israel? bueno, ahí entra el tema de la privatización.
información, ¿no? Porque lo que esta empresa israelí está haciendo en un principio, están privatizando la gestión del agua, ¿no? Mecolot. A Mecolot, exacto. La empresa estatal israelí le están dando el manejo de la... Entonces, Pero los tipos lograron hacer potable el agua del mar. sí, acá se puede... A ver, la Argentina tiene enorme cantidad de profesionales, universidades, está el instituto ¿Qué se puede hacer? del agua, hay un montón de profesionales que pueden generar esa planificación. Lo que se está haciendo acá, desde los 90 principalmente en adelante, es extranjerizar. A mí no me termina de cerrar, porque justamente por esto el tema de la escasez de agua, que nos vamos a quedar sin agua, yo no la termino de entender, ¿viste? No, hay una realidad concreta, crisis climática, hay un montón de cuestiones, pero hoy tenemos la capacidad, nuestros pueblos, los pueblos originarios, en Mendoza, en San Juan, Sí. los primeros que empezaron a canalizar el agua para darle un mayor aprovechamiento y todo, hoy el conocimiento está acá. Lo que pasa es que cuando uno hace contratación afuera, aparte del negociado que existe en eso, están extranjerizando el control de un elemento esencial y que tiene que ver con la vida de los que habitamos estos territorios. Yo vivía en General Rodríguez y tenía agua de pozo, no había agua corriente. Y vos mandás ahí a 30 metros, un tubo así de 2 pulgadas tenía yo, con una bomba sumergible, te cansaba de agua, ¿viste? Ahora no se puede tomar a 30 metros en esa zona. ¿Eh? En esa zona Bueno, de puede 30 ser, yo no metros, vivo que más se de 60 o años. 70. Han contaminado muchísimo los Los acuíferos, principalmente se contaminan con nitratos, ¿no? Los Se pozos ciegos mejorican también, los por la pozos falta, ciegos. claro, por los pozos ciegos que drenan, por la falta de cloacas, por un montón de Me cuestiones. han Pero contado que Sí. en la zona de Claronecó y Tres Arroyos, el acuífero está totalmente contaminado con escherichia qué bárbaro. Aparte, bueno, el acuífero Puelche, si no me equivoco, es el que está contaminado aparte por la central atómica de Seiza, tienen algunas cuestiones radioactivas. Así que la idea es empezar a tener protagonismo y empezar a legislar desde los pueblos. La idea es el agua en particular en esto, pero empezar a crear todas las leyes que nosotros creamos que son justas y que son una nueva forma complementaria a las formas que tenemos de militar, porque tenemos una sociedad que es muy activa, ¿no? Protestamos mucho, nos movilizamos mucho, generamos muchas cosas. Bueno, esto sería algo complementario a las movilizaciones, a los piquetes, a los paros, a los festivales, a todas las cosas que hacemos habitualmente en esta lucha, empezar a plantear un protagonismo desde nuestro pueblo. Y bueno, para simplificar y sintetizar, digo, estamos en esa patriada, empezamos a juntar firmas en distintos lugares, hay mucha participación de las asambleas de Misiones contra las megarepresas, en Mendoza, en un montón de lugares estamos en casi todas las provincias del país. La idea es esa, llegar a todos los puntos y hacer todo un laburo de concientización. Y en eso estamos también apurados. Por un lado no tenemos apuro en el sentido de que no es que queremos cumplir las 550.000 firmas y presentar el proyecto de ley, sino que queremos llegar a toda la gente que podamos. Y si presentamos 1 millón de firmas va a tener mucho más poder y los diputados van a estar mucho más condicionados a votar en contra y que sí, cumplimos con el mínimo requisito. Pero a la vez estamos urgidos porque el nivel de saqueo al que hoy se somete al agua, se han apoderado de los acuíferos, Nestlé, Coca-Cola, del acuífero guaraní. Bueno, vienen por el agua, la guerra es del agua, todos dicen lo mismo, pero bueno, necesitamos empezar a protegerla entre todos. Ningún funcionario ni gobierno de los que surgen de esta democracia representativa, liberal, va a hacer lo que tiene que hacer si no es con un montón de presión de nuestros pueblos. Y esto de empezar a plantear, de legislar desde los pueblos, la idea es, bueno, ¿cómo construimos ese movimiento que logre conseguir toda esa firma? No es fácil, conseguir. Yo juntado en los 90,
juntamos 1 millón de firmas contra el tema de la privatización de las jubilaciones en ese momento, y no es nada fácil, pero es un ejercicio muy interesante. Y bueno, y la idea es lograr que en todo el país entendemos y que entendamos porque digo, hoy lo que hemos logrado como pueblo es nacionalizar la resistencia. Cuando fue la lucha de Mendoza, que le quisieron sacar la 77-22, fue un problema de todos los argentinos y todo el país. Lo mismo que Chubut, más allá que ellos lo protagonizaron, se convirtió en una pelea. Lo mismo que ahora lo del fracking en Mar del Plata, el Mar del Libre de Petroleras, Jujuy, el litio. Pero hoy necesitamos no solo salir de la defensiva, o defender, ¿no?, unir resistencia, pero como decía el señor Bullrich, los atacamos por 10 lugares, defienden 3 y les metimos 7. Entonces la idea es empezar a plantear cuestiones de ofensiva y apuntar a autogobernarnos. Es decir, que hoy los que realmente defienden los territorios, son conscientes y todos son los que gobiernan los territorios, ¿no? Pero eso es un caminar que tenemos que ir construyendo. Y en esa idea es con muchos, yo no soy el coordinador, somos muchos los que coordinamos la campaña del agua, y participaron muchísimas personas en esto y participamos mismo acá. Muchos de los que están acá son parte ya de la campaña y están empezando a construir esto de la iniciativa popular. Y me parece es un laburo enorme, pero a la vez muy enriquecedor. Ir a hablar con los colegios secundarios. La vez pasada estuve en un colegio en el Lirurgia, ahí en una escuela de arte, y estuve con los 2 quinto años, y la verdad que los pibes te escuchan 40 minutos y digan, wow, qué buena. Es como que, para cerrar, digo, nosotros tenemos a gran parte de nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo alienado hoy, tanto por la sobrevivencia como por la competencia, ¿no? La dictadura nos metió eso, rompió la solidaridad, los grupos, la gente que pensaba y los que militaban en cuestiones de todo, porque no es que desaparecieron solo a las organizaciones, no, desaparecieron al curita Villero, a la delegada de la fábrica, a los delegados los pibes delegados de las escuelas y las pibas, de las universidades, a todo el que, a los científicos comprometidos y comprometidas, y nos metieron a fuego el sálvese que pueda, no te metas, y a sobrevivir, ¿no? El darwinismo al palo, eso, competimos y aparte inventaron el hambre. Entonces la Argentina, entre la sobrevivencia, y esto lo aprendí en un posgrado en Gestalt que hice, leyendo a Freire, a Paulo Freire, tanto la sobrevivencia como la competencia generan alienación. Uno está alienado. Cuando uno cree que cuando uno sobrevive, piensa que la realidad no puede cambiarse. La realidad es una fotografía, entonces lo único que yo hago es tratar de llevar agua para mi molino, juntar la plata para bancar la olla del día, llegar a fin de mes como pueda. El sobreviviente no solo es el que vive cartoneando, sino el que sobrevive es el que tiene la maestra que tiene 3 cursos para dar, los profesores que dan 3 horarios distintos, todo el tachero que trabaja 12 horas arriba de un taxi como mínimo, 20 horas, 14 horas para llevar algo digno a la casa. Entonces, tanto la sobrevivencia como la competencia alienan. ¿Y cómo salimos de la alienación? Yendo a las cosas esenciales. Y esto lo aprendí en las provincias, en Andalgalá, que les quieren hacer una megaminera a pocos kilómetros, menos de 20 kilómetros de su ciudad, una ciudad importante de Catamarca. Ahí la defensa del territorio, la defensa de la lucha contra la megaminería rompió todas las grietas. Los sábados a la tarde ya llevan más de 700 sábados a la tarde o a la noche, depende de la época del año, donde
se juntan las señoras chetas con los hippies, con las anarcas, todos juntos con la bandera argentina, la huipala y a dar vuelta. Todos los sábados, hace más de 700 sábados, se junta el pueblo Andalgalá para pelearla. Entonces, el salto en conciencia de nuestro pueblo viene por la defensa de lo común. Hay un Zizek, se llama, creo, un filósofo que dice que el nuevo comunismo es la defensa de los bienes comunes, de las cuestiones de todos. Entonces, hoy la lucha y el salto en conciencia de nuestro pueblo y el poder saltar todas estas grietas y estas divisiones y todo esto, porque nos tienen peleando a todos pobre contra pobre, mientras otros se la llevan, y esa alienación genera, aparte, que nos saquen, que nos envenenen, que comamos alimentos envenenados, que nadie controle nada, porque estamos todos en la carrera por ser el mejor o por zafar, pero mientras tanto estamos fondo a la derecha, voy viendo. lo esencial y lo básico. Entonces, en esto de ir a lo básico, fijamos al agua como el primer caballito de batalla, como un elemento esencial y básico de toda la vida, de todas las vidas. Y bueno, y ahí estamos, y les invitamos a todas, todos y todes a ser parte, a empezar a militarlo y a anotarse. Tenemos un Linktree, esto, wow, qué cosa, ¿no? Hay una dirección, con el link tri, todo junto, menos las 12.e/iniciativa, ahí me va a criticar Claudio, porque en ese momento lo criticó, pero no entraba, había que sacar una letra de algún lado, sino Iniciativa Popular en Defensa del Agua para la Vida. Ahí hay unos volantitos, y ahí se pueden anotar. Ahí está el proyecto de ley, está una charla de Marta Maffei, explicando capítulo por capítulo Juntamos firmas acá en el todo el museo. proyecto y todos los materiales necesarios para poder promover y difundir y empezar a participar de esta campaña. Así que, nada, espero ver. Una consulta. Sí. Acá están las planillas, uno se las puede imprimir y juntar. Cuando vos te inscribís en el formulario que se plantea ahí en el Linktree, a partir de ahí tenés acceso al instructivo de junta de firmas y a las planillas, porque hay que hacerlo muy responsablemente también, porque después la controla la justicia electoral. Cada justicia electoral de la provincia va a tener que controlar una de 200 firmas para decir, bueno, son válidas las firmas y no son truchas. Entonces hay que hacerlo con mucha conciencia. Y aparte, Consulta, porque la otra vez escuché, ¿va a estar la planilla de apoyo en el caso de poner, si se hace en escuelas o se hace en gente, con personas que no están nacionalizadas para no discriminar? ¿Va a estar una planilla como aparte para no discriminar con otro? sí, lo que hacemos es la misma planilla, a propuesta de Claudio ahí, ponerle una E. Y ya, déjame mostrarme. Ahí. ¿Ves? Acá tenés la planilla con N/E, que quiere decir no empadronados. ¿Quiénes son los no empadronados? Los menores de 16 y los que no tienen la nacionalidad. Claro, los que están radicados, los que tienen 90 y pico millones de documentos, ellos tienen que firmar la otra. Hubo chicos menores de 16 que estaban rechochos de firmar. Claro. Y muy conscientes y muy contentos de firmar. Y una cosita más, Mariano, decirles de la diferencia por provincia. Por provincia. Ah, bueno, eso sí, cada planilla, como lo controla, ¿qué nos dijo la Justicia Electoral Nacional? Dice, ustedes pueden presentar todas las firmas en la Justicia Nacional Electoral, pero después nosotros las vamos a tener que mandar a las justicias electorales de cada provincia para que ellos hagan el trabajo de verificación. Entonces lo que conviene es que ustedes la presenten en cada justicia electoral de cada provincia, la planilla, entonces ahí se produce la verificación y ya no la mandan a la Justicia Electoral Nacional. Por eso cada planilla hay que poner la gente, hay que usar una planilla para todo lo que son el domicilio, porque va el domicilio electoral, el que figura en el documento, en el último documento. Hay que juntar provincia de Buenos Aires por un lado,
alguien con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, hay que llenar otra planilla, y si viene alguien de Entre Ríos o de Corrientes, distintas planillas, porque van a ir a distintos organismos de contralor. Mariano, Sí. ¿vos de dónde sos? ¿De qué distrito electoral? ¿Qué domicilio electoral tenés? ¿Dónde estás empadronado? ¿En dónde? Recoleta. En Capital. ¿Vos? Almagro, Capital. Capital. ¿Vos? Sí, ¿Vos? Provincia de Buenos Aires. Bueno. La Matanza. ¿Vos? Capital. Capital. ¿Vos? Cava. ¿Qué de Buenos Aires? ¿Provincia de Buenos Aires? No, Ciudad de Buenos Aires. Autónoma. ¿Usted? Cava no digo. También. Provincia de Buenos Aires. Yo, provincia de Buenos Aires. ¿Vos? Provincia de Buenos Aires. Bueno, Entonces acá hay dos tenemos que planillas. llenar dos planillas distintas. Distintas, ¿está? Los que firmamos, los que estamos en provincia, llenamos una planilla, los que están en capital, llenamos otra planilla. Así que la idea es, bueno, darnos un tiempo prudencial. Creemos que no nos va a apurar, pero el año que viene tenemos que estar presentando el proyecto de ley. Nosotros El estamos papelito autoapretando, y por eso... ¿Necesita un papelito otra vez? De la campaña. Dame Entonces, bueno, la idea es esa, en términos generales. Estamos haciendo reuniones virtuales los martes por Zoom para ir coordinando las distintas tareas, porque no solo tenemos que coordinar que las planillas lleguen a los territorios y que uno encuentre. El otro día estuvimos en la feria de agronomía, dando firmas, que vos llegues a dar la planilla, juntarte con la planilla, sino que después esa planilla llena llegue a los que vamos a presentarla en su momento, cuando decidamos presentarla en cada lugar. Y tiene que estar bien confeccionada, con la letra clara, cumpliendo con cada uno de los requisitos que nos plantea la justicia. La dirección tiene que estar escrita como está en el DNI. Exactamente. Porque hay gente que se olvida, ¿no? Sí, Los estudiantes universitarios, por ejemplo, que no son todos del lugar, ni son todos de Mar del Plata, ni son todos de Tandil, como sucede en Bahía Blanca, porque los chicos van de su casa a estudiar a ese lugar. Y a veces vienen de otras provincias y ellos ni se dan cuenta. Están viviendo ahí, trabajan ahí, pero cuando van a votar van a volver a casa. Claro, ¿qué domicilio? Ah, ¿dónde estoy viviendo? No. Tiene que ser el domicilio del último DNI que tengan. Así que bueno, nada, invitarles a ser parte de esta patriada. Y los que tengan ganas de firmar, firmen. ¿Y ahora no quiere que firmemos? Sí. Sí, también pueden firmar ahora, claramente. Él y la que quiera firmar, puede firmar ahora mismo. Pero igual, lo que Preguntale necesitamos a es multiplicar. Mira, A Marcos. cada uno de nosotros le haga firmar a la familia, a los vecinos, La gente que multiplique también. el de la verdad al lado de mi departamento va a ponerse a apuntar firma de la campaña. Bueno, No, yo lo que te puedo ofrecer, yo soy de Parque de Llanero, ¿viste? Soy Marcos, barrial. ¿tenés planillas vos? sí, tengo que... Lo que les puedo ofrecer es armar una reunión en un club de barrio, que es el Floresta Sur. Yo no me... Sí, Floresta Sur, sí, te escuché.